Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Jorge Vaquerizo, soy investigador del área de Filosofía del Derecho de esta universidad. Me corresponde presentar como primer expositor a Marco Segatti, que es un viejo conocido de la casa, y lo digo porque ha estado con nosotros aquí como investigador postdoctoral casi 2 años. Marco realizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Pavía, posteriormente cursó un LLM en Harvard Law School. Posteriormente obtuvo su doctorado en la Universidad de Bolonia y de hecho está muy próximo a depositar su tesis doctoral en la Universidad de Chicago, donde obtendrá un segundo doctorado. Marco ha trabajado algunos temas, pero sus intereses están concentrados básicamente en el derecho procesal y en la filosofía política, en particular en el acceso a la justicia y en la obra de John Dewey. Posee diversas publicaciones en revistas especializadas de teoría del derecho, filosofía política y derecho procesal. Bueno, sin más preámbulos, Marco, tu tiempo, tienes aproximadamente unos 30 minutos, igual te avisaré cuando estemos cercanos. Muchas gracias, Jorge. Es un honor, una gran oportunidad de estar aquí, estoy muy agradecido, también porque, como verás, se trata todavía de un work in progress, he entendido todo esto como un workshop verdadero, entonces espero de empezar una discusión. Lo que quiero hacer básicamente es de empezar a discutir unas herramientas conceptuales para discutir de una manera buena, adecuada, el problema de la pobreza desde la perspectiva del derecho y de la política. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar tres distintas, muy mal, tres distintas concepciones de, ¿por qué no? Esto es, bien. Tres distintas concepciones de la pobreza y de la relevancia de la pobreza por el derecho y la política. Y voy a intentar de discutir los rendimientos distintos de esas concepciones en la discusión pública sobre el derecho y sobre la política en general. Y para concretar específicamente esas ideas voy a introducir tres debates contemporáneos de mi país, pero claramente que es Italia, pero claramente muy comunes, asumo, en muchos países, en muchas culturas jurídicas diferentes. Y, se puede abolir la pobreza. El gobierno italiano en septiembre del 2018 ha declarado, después de presentar su plan, no todavía aprobado, de ley, unos planes de leyes, de haber abolido la pobreza en Italia. Otro debate contemporáneo y muy importante en Italia es la relación entre nacionalismo y pobreza, en este sentido, que muchas veces los datos sobre la pobreza, si el número de pobres está aumentando o está disminuyendo, en Italia han sido utilizados por fines nacionalistas, con argumentos claramente nacionalistas, identificado por los mismos autores de esos argumentos como nacionalistas. Entonces no estoy atribuyendo intenciones más allá de las intenciones de los que argumentan esas cosas. Y el tercer debate es la relación muy compleja entre legalidad y clandestinidad, y en particular la relación de las dos con la pobreza. Y lo que voy a hacer es intentar de ver qué concepción de la pobreza nos sirve más o sirve menos, o es la más adecuada para decir cosas interesantes y útiles para discutir de una manera adecuada esos temas. Bien, primera concepción.
la concepción económica de pobreza. ¿Qué entiendo por concepción económica de pobreza? Entiendo, básicamente, asumo las intuiciones más comunes sobre qué es la pobreza y quiénes son los pobres. ¿A qué nos referimos cuando pensamos a los pobres? Mi intuición es que una intuición muy común sobre quiénes son los pobres se refiere a el concepto de consumo. Es decir, ¿quiénes son los pobres? Los pobres son los que consumen unos bienes que consideramos como necesarios o muy importantes por abajo de un cierto umbral, ¿no? Entonces tenemos o buscamos datos sobre los consumos en un dato. Vamos a ver directamente los datos sobre los consumos porque son difíciles de encontrar. Vamos a ver los datos sobre los ingresos. Los que tienen ingresos, una renta por abajo de un cierto umbral son los pobres. Esto, no sé, podemos discutir, según yo, pienso que sea, como he dicho, la concepción más intuitiva. Cuando miramos, cuando estamos en la calle, asumo que vamos a buscar un criterio muy parecido a estos dos, a uno de los dos. Claramente los ingresos en este caso no lo vemos los efectos de los consumos, son las características gráficas de las personas que estamos viendo. Esta concepción de la pobreza, que es la concepción más básica y correspondiente a las intuiciones más comunes, según intuición sobre qué es la pobreza, es la concepción más básica y común también de los economistas. El Banco Mundial todavía, vamos a ver cómo ha mejorado su concepción de pobreza en un rato, pero todavía tiene esta idea de pobreza. La pobreza tiene que ver con los consumos y es absolutamente abstracto y vago. ¿Qué significa exactamente consumo? Cuando alguien compra algo, ¿está ya consumando esta cosa o debemos esperar que lo que usa esta cosa, este bien, para decir que lo ha consumido? Es decir, cuando compro un libro, claramente no lo he leído, aún no lo he leído bien. ¿A qué se refiere exactamente el consumo? ¿A la compra del libro o al hecho que lo he leído el libro efectivamente? Y además, los bienes que consumimos son bienes muy distintos, claramente, porque puede ser libros, puede ser comida, puede ser atención médica, puede ser educación, y claramente si estamos hablando de consumir todas estas cosas, el sentido de consumir pierde un poco de claridad y precisión. Si bien consumir significa algo que no sabemos exactamente qué es y que pero es una buena catchphrase para agrupar varias cosas. Otro límite es que claramente debemos discutir históricamente, exactamente con precisión, si la cuestión es tan simple, pero la concepción de la conducta humana como atrás de esta idea de consumo es una concepción utilitarista, de derivación utilitarista. Y pero el concepto mismo de consumo no tiene nada que ver con la utilidad. Es decir, estamos interesados a los consumos porque pensamos que consumiendo cosas las personas derivan utilidad. Esta es la idea más típica de los economistas. Bien, pero no es exactamente así, en el sentido que no podemos, y esto es una verdad que todos los economistas asumo que reconozcan, que no podemos decir nada sobre los niveles de utilidad de dos personas y de comparación entre las dos personas, simplemente mirando sus consumos.
Esto simplemente por el hecho que mi capacidad de derivar utilidad del consumo de algo puede ser muy distinta de la capacidad de otra persona de consumir la misma cosa. Entonces, si la intuición que el consumo como concepto es importante para decir algo sobre la pobreza, deriva de la idea que consumiendo cosas derivamos utilidad, pero simplemente observando los consumos no podemos decir nada sobre la utilidad que perciben las personas consumiendo esas cosas. Esto no estoy diciendo nada de revolucionario, está absolutamente en los presupuestos básicos de la ciencia económica hace 200 años. Entonces, pero es así. Otro límite, claro, es que las personas tienen gustos diferentes, preferencias, si prefieres, diferentes, y en una sociedad plural la expectativa es que tendrán preferencias y gustos aún más diferentes. Entonces, observar diferencias en el consumo de cosas quizá puede no tener nada que ver con la pobreza en general, o una persona religiosa puede dejar de comer por un mes y según la concepción de consumo él es más pobre este mes, pero claramente no es así, es su elección de no consumir comida este mes o no consumir comida en un nivel de no pobre, pero si estamos interesados solo al concepto de consumo, claramente él debería ser identificado como pobre. Y por eso también, no solo entonces por una dificultad en encontrar datos, se usan los datos de los ingresos, pero otro límite, los datos sobre los ingresos no tienen gran capacidad explicativa respecto a muchas cosas, muchas habilidades importantes que consideramos importantes. Ejemplo, los ingresos relevantes de una persona muchas veces dependen de su familia, o tenemos datos sobre los ingresos de las personas como datos de los ingresos de una familia. Pero esto no nos dice absolutamente nada sobre cómo se distribuye este ingreso entre los miembros de la familia. Claramente, debemos conocer también las reglas de distribución de los recursos en la familia específica. Entonces, conocer los datos sobre los ingresos ya simplemente por cómo son los datos no nos dice absolutamente nada sobre efectivamente los niveles de pobreza de miembros diversos de una familia. Ahora, claramente estas cosas no son particularmente novedosas, han sido reconocidas ya hace unos años de muchos economistas, y el concepto de pobreza, la concepción económica de pobreza enfocada sobre el concepto de consumo ha sido mejorada y desarrollada en muchas maneras, que quiero subrayar simplemente dos cosas. Primero, ¿cómo se cuentan los pobres? Otra vez, la cosa más intuitiva sería de pensar que bien, se cuentan uno a uno y sumamos y vamos a ver cuántos son y sacamos un porcentaje y esto es el dato relevante sobre la pobreza. Los pobres son el 10% de la población, o el 5%, o el 2%. Entonces, otra intuición particularmente fácil y común es que, bien, si los pobres en el tiempo X son el 2% de la población, en un tiempo siguiente son el 1% de la población, estamos mejorando, tenemos menos pobres. No exactamente, porque claramente simplemente contar la cuenta de los pobres cada uno no nos dice absolutamente nada sobre la distancia de los pobres respecto al umbral
por abajo del cual los llamamos pobres. Entonces, puede absolutamente pasar que hay muchas personas que se van por arriba de ese umbral, entonces no son pobres. Pero en el mismo tiempo puede pasar que hay personas que pierden posición, su distancia del umbral relevante aumenta en el mismo periodo de tiempo. Y, no sé, según mis intuiciones, claramente está bastante equivocado decir que en este caso estamos mejorando. Hay menos pobreza en la población relevante. Claramente no. Bien, hemos mejorado quizá por unas cosas, pero estamos mejorando por otra cosa. Hay personas que son aún más pobres. Y esto debe reflejarse en el índice que nos elegimos. Esta es una observación de Amartya Sen de los años 70. Otra observación de Amartya Sen de los años 70 es que, y bien, pero simplemente observar que tenemos menos pobres no nos dice nada sobre las transferencias de recursos entre esos pobres. Es decir, podemos tener el mismo número o el número de pobres es más bajo, pero hay transferencias de recursos significativas entre los pobres o los más pobres y los menos pobres. Es decir, en la dirección de los más pobres hacia los menos pobres. Y otra vez, en este caso, es muy contraintuitivo, ¿no? según mi intuición, es decir que tenemos menos pobreza, tenemos más pobreza en un sentido. Se han transferido recursos a partir de los más pobres hacia los más ricos. Otro mejoramiento ya integrado perfectamente en la ciencia económica es la idea que la pobreza tiene una dimensión plural, es decir, debemos buscar definiciones de la pobreza multidimensionales y que ser pobre en una dimensión, por ejemplo los ingresos no significa no ser pobre en otra dimensión. Por ejemplo, porque eres una mujer y vives en una familia que prefiere a los hombres y entonces las hijas tienen menos recursos, no pueden consumir educación, no pueden salir de casa o todas las otras deprivaciones que conocimos del mundo de ahora. En un sentido, respecto a los ingresos, los hijos de esa familia tienen los mismos recursos de las hijas de esa familia, pero efectivamente no es así respecto a otras dimensiones de la pobreza, por ejemplo, educación. Y un índice, el método de medición Elkaer-Foster, que tiene ya 10 años, que ha sido integrado en los reportes del Banco Mundial, también es exactamente esta la intuición, que necesitamos para intervenir con las políticas públicas sobre la pobreza, distinguir entre aspectos diferentes de la pobreza y entonces dar una definición, una descripción de la pobreza que sea multidimensional en dimensiones distintas. Puede ser la educación, puede ser la atención médica, claramente los ingresos son un dato relevante, puede ser la longevidad y todas otras dimensiones que consideramos importantes para medir la pobreza. ¿Cuánto tiempo me queda? No mucho. ¿Tiene tiempo? ¿Tengo tiempo? Muy bien. ¿Por qué? No, es esto. Bien, aquí tengo que volver. No. Perdona esta confusión. Muy bien. Ahora bien, ¿por qué todo esto es relevante por el derecho? ¿O cómo ha empezado a ser relevante por el derecho? Mi idea es que no todas las concepciones del derecho como disponible son útiles para discutir de la pobreza y de la relevancia de la pobreza por el derecho.
una distinción bastante cruda entre una concepción radicalmente formalista y, digo, una... oh, bien, esto es... Pero estamos... ¿Cómo vuelvo? No. Bien. Aquí. No. Ok. Muy bien. Perdona. No, non es esto. Uno más. Esto es. Muy bien. Según una concepción radicalmente formalista, asumo que nadie tenga ahora esta concepción, pero es una concepción existente en la historia de las concepciones del derecho. Es decir, que conocer el texto de una norma jurídica es suficiente para predecir cómo se aplicará y sus efectos sociales. Bien, si tienes esta concepción del derecho y concepción radicalmente formalista o esta concepción del papel de los juristas, qué hacen los juristas cuando estudian el derecho, claramente todo lo que he dicho sobre la concepción económica de la pobreza no es relevante. Lo que deben hacer los juristas es simplemente leer los textos de las normas jurídicas y no tiene ningún interés, no debe tener ningún interés para medir nada sobre la pobreza en un dado país, en un dado momento. Mi idea es que históricamente, y tengo dos referencias históricas sobre esto, los juristas empiezan a reconocer la relevancia de una concepción económica de la pobreza cuando empiezan a reconocer que conocer el texto de una norma jurídica no es suficiente para predecir sus efectos sociales o predecir cómo se aplicará. Y mis referencias son lo que pasó en Austria al final del siglo XIX, en particular las reformas, por ejemplo, del Código Procesal Civil de Franz Klein, y también, claramente de manera completamente independiente, el trabajo de Roscoe Pound en los Estados Unidos del siglo XX. ¿Por qué digo que es una concepción mínimamente realista? Porque claramente esta tesis asumo que todos los, vamos a discutir quizá, pero que todos los realistas, cualquiera sea su orientación más general, van a compartir esta idea, que conocer el texto de una norma jurídica no es suficiente para predecir cómo se aplicará y sus efectos sociales. Lo que quiero decir es que el reconocimiento de esta cosa ha sido necesario para empezar a estudiar efectivamente la pobreza desde la perspectiva empírica y económica. Es decir, si no es suficiente conocer el texto de una norma jurídica para predecir cómo se aplicará y sus efectos sociales, bien, una tarea de los juristas es decir, entonces, ¿qué debemos conocer para predecir cómo se aplicará una norma jurídica y sus efectos sociales? Y tanto Franz Klein como Pound, pienso yo, su idea era exactamente que la pobreza de las partes era una variable absolutamente clave e importante para hacer exactamente esta cosa, predecir cómo se aplicará la norma jurídica, entonces predecir cómo será la law in action y predecir sus efectos sociales. Y así, pienso yo, se crea espacio exactamente para el estudio económico de la pobreza y su relevancia para el derecho. Claramente es una relevancia limitada. Es decir, desde la perspectiva empírica, la pobreza es relevante solo
según si hemos creado espacio conceptual para discutir de la pobreza de esta manera, solo cuando es causa de una discrepancia entre la law in the books y la law in action. Es decir, estamos interesados empíricamente como juristas a la pobreza si, primero, si observamos esta discrepancia y segundo, si podemos atribuirla a la pobreza, una concepción o la otra de pobreza. Y a partir de ahí creo, claramente aquí está una síntesis absurda y demasiado simplificada, pero son posibles perspectivas normativas muy distintas a partir de esta concepción de la relevancia de la pobreza por el derecho en el derecho. Primero, cuando la discrepancia entre la law in the books y la law in action tiene que ver con derechos fundamentales. Esto es una razón común, asumo, y muy simple para considerar la relevancia de la pobreza en el derecho. ¿En qué sentido? Si la discrepancia entre law in the books y law in action tiene que ver con la violación de derechos fundamentales y esta discrepancia está determinada por las pobrezas de las partes, claramente tenemos unas obligaciones públicas para intervenir y hacer algo. O a través de una perspectiva de seguridad jurídica, es decir, nos interesa la discrepancia entre la law in the books y la law in action porque nos interesa la seguridad jurídica, entendida en este caso, no quiero decir que sea la única manera de entender la seguridad jurídica, pero exactamente como una correspondencia entre la law in the books y la law in action. Reconocemos un valor independiente también del contenido mismo de las normas a que exista una correspondencia entre la law in the books y la law in action. Si la pobreza es una causa de esta discrepancia y damos valor a esta correspondencia, tenemos una razón para intervenir como comunidades políticas y hacer algo. El tercer caso no es exactamente un tercer caso, pero es un límite que veo, que se ve ya inmediatamente de conceptualizar la relevancia de la pobreza en el derecho de esta manera, que es una perspectiva court-centric, es decir, juicio-céntrica, si se puede decir en castellano, que significa que estamos mirando básicamente lo que pasa en los tribunales, en los juicios. Y nos interesa la discrepancia, la correspondencia de que se habla, es la correspondencia entre la law in the books y la law in action, es donde la law in action es lo que hacen los jueces, que claramente es una discrepancia muy, muy relevante, muy, muy importante. Y como juristas estamos interesados si los jueces aplican las normas jurídicas interpretándolas creativamente o simplemente siguiendo su sentido literal y lo que significa una cosa o la otra. Pero la vida del derecho no está solo en los juicios, claramente. Y hay una posible discrepancia relevante entre la law in the books y la law in action en un sentido más amplio, que no como simplemente discrepante entre lo que está escrito en los libros de derecho y lo que pasa efectivamente en la vida de las personas. Aquí no necesitamos hacer ninguna referencia a lo que pasa en los juicios para describir esta discrepancia, pero así como menos en la perspectiva tanto de Franz Klein que Pound, claramente ellos estaban, Franz Klein era alguien que estaba intentando de reformar el Código Procesal Civil de Austria y claramente estaba interesado a lo que pasa en los juicios, no tanto a sus efectos sociales en general. Bien, aquí
no sé si he sido claro hasta ahora, pero ahora voy a estar mucho más confundido, porque esto todavía es la parte work in progress. Pongo 4 postulados aquí simplemente como referencia general, no voy a discutir. ¿Cuánto tiempo me queda? 10 minutos. 10 minutos. No voy a discutir todos, pero podemos claramente discutirlos con las preguntas y todo el resto. La idea que quiero subrayar de todo esto es este. Empezamos por una observación de hecho. En los últimos 40 años, los economistas han empezado a ocuparse de cosas que no tienen nada que ver con la economía, o nada de inmediatamente relevante respecto a la economía, es decir, el comportamiento de los seres humanos, de actores sociales, no solo relevante, no solo en los mercados, no solo en adquirir, comprar y cambiar bienes. ¿Por qué? Claramente no tengo una respuesta, pero tengo una intuición muy fuerte. Que, bien, la respuesta simple es que tiene absolutamente que ver con Gary Becker, que falleció hace 2-3 años, premio Nobel por la economía en los años 90, 91, 92 o algo. Y su obra, claramente, profesor de la Universidad de Chicago de Economía, su obra ha influenciado el desarrollo de la ciencia económica de una manera increíble. No es así como los dicen los economistas. Estoy discutiendo con unos economistas, pero no estoy seguro que están de acuerdo todavía. Según yo, la idea genial, y podemos como tomar esa idea y dejar por lado otras ideas que no me parecen tan productivas y que no tienen un gran rendimiento explicativo respecto a la conducta humana, es de un cambio de cómo se describe la conducta de los seres humanos. El prejuicio sobre los economistas es que, dice Gary Becker, en los años 70, es que nos ocupamos de los seres humanos como consumidores. Pero, y con críticas muy parecidas a las críticas que yo he dado del concepto de consumo, y dice, sí, pero ¿qué significa consumo? Al final, es un concepto muy abstracto, significa comprar, significa usar, significa cuándo exactamente derivan utilidad del consumo los seres humanos, no. Y además, claramente, hay una conducta humana que no está conectada, está conectada, pero que no se desarrolla completamente en mercados donde hay consumidores. Entonces, no podemos decir absolutamente nada sobre esta conducta humana, pero como, no sé, casarse, tener hijos, la educación, toda esta conducta humana tiene que ver con escasez de recursos y fines incompatibles o en conflictos, que es la definición más típica de la economía. Entonces, no tenemos nada que decir sobre esta conducta. No, tenemos algo que decir si pensamos a los seres humanos no como consumidores primero, sino como productores. Y como consumidores derivadamente. ¿En qué sentido derivadamente? Que los seres humanos consumen bienes como factores de producción. Es decir, los bienes que los seres humanos consumen en los mercados son inputs, son herramientas que sirven a los actores sociales para producir algo de aún más básico, que
Gary Becker llama commodities, hay cuestiones interpretativas sobre exactamente si es la definición justa o más precisa. Pero, entonces, por ejemplo, podemos pensar a un bien como la comida, ¿sí?, la pasta o el arroz, y según una perspectiva más típica, más intuitiva del economista, estamos pensando a un actor que consume pasta y arroz y que maximiza su utilidad consumando pasta y arroz, y ahí se queda todo. Y el comportamiento relevante que describimos es el comportamiento que ese actor social actúa en los mercados de la comida. Bien, pero consumimos comida porque estamos, por muchas razones, una razón muy común es porque estamos interesados a otra cosa, no exactamente solo a la comida. Estamos interesados a un producto más básico que es la nutrición. Y realmente no solo. Jordi claramente no está interesado solo a la nutrición, en la comida, pero también está interesado a la nutrición. Sería muy raro una persona que está interesada en la comida, pero no está absolutamente interesada en la nutrición. Claramente no podría vivir por mucho tiempo. ¿Por qué es relevante? Claramente las cosas son mucho más complejas de lo que estoy poniendo, pero quiero subrayar unas cosas específicamente. ¿Por qué es relevante decir, mira, los seres humanos sí son consumidores, pero primero son productores de cosas más básicas y usan los bienes de consumo como factores de producción de esas cosas más básicas? Primero, el concepto de full income. Si estás interesado a la nutrición como producto de la conducta humana y no solo como objeto de consumo, como comida, estás interesado también ¿quién prepara la comida para que se pueda transformar en nutrición? ¿Qué tecnologías tenemos para preparar comida? ¿Quién limpia después de haber comido? ¿Tenemos lavavajillas o no tenemos? ¿Qué reglas de distribución tenemos para esas tareas? ¿No? Aquí claramente vemos actores sociales que sí están maximizando utilidad quizá en maneras complejas, que sí consumen bienes en el mercado, pero que claramente consumen bienes en el mercado para hacer algo más. Esto algo más es la producción de un producto aún más básico y necesitan para producir esta cosa aún más básica, en este caso nutrición, recursos, tecnologías, tareas muy distintas y que todas participan al concepto de full income. Es decir, la capacidad de una persona de producir nutrición claramente no depende, si empezamos a ver las cosas así, solo de sus ingresos. Porque los ingresos no me sirven claramente, por ejemplo, para comprar comida, pero no está allí todo. Estamos intentando de producir nutrición. Y para producir nutrición necesitamos todas otras cosas que sí podemos adquirir en el mercado, unas veces, otras veces no, depende. Y entonces, lo que quiero subrayar es que hay una expansión increíble del concepto de full income. Por eso se llama full income, de ingresos. No son solo los ingresos económicos, claramente, pero incluyen también todas otras actividades no económicas que no tienen un contenido directamente económico porque no se adquieren en un mercado, o se adquieren en un mercado en un sentido simplemente abstracto o analógico de mercado, y que pero son claramente relevantes para entender exactamente cómo actúan las personas en los mercados. Segunda idea, bien, la puedo descartar porque se conecta
vamos a perder tiempo. Pero la idea básica es esta idea de full income, la expansión del concepto de income y entonces también de como los temas de que se ocupan los economistas, porque claramente si estás interesado a la producción de cosas como la nutrición o flojedad o educación o atención médica, que son fines en conflicto, incompatibles y hay escasez de recursos. Si piensas a los actores sociales solo como consumidores, no vas a decir nada de muy interesante sobre estas cosas. Si pero los ves como productores y solo instrumentalmente consumidores, entonces quizá puede tener algo de decir. ¿Cómo se encaja todo esto con el tema de la pobreza? Bien, porque dos direcciones de análisis, pienso. Primero, podemos conceptualizar la pobreza o, al revés, el bienestar, si es exactamente su opuesto, pero como un producto. Es decir, empezar por un enfoque multidimensional a la Elkaer-Foster de la pobreza y averiguar exactamente cómo los seres humanos producen las varias dimensiones relevantes respecto a esta definición de pobreza. O podemos conceptualizar la pobreza y entonces, en este caso, la legalidad es un factor de producción o algo que participa a la expansión del income. Es decir, entre los recursos que las personas tienen para producir cosas que son relevantes para no ser pobre, hay también reglas jurídicas, obviamente reglas sociales, formales o informales, hay instituciones y varios tipos de capacidades. O al revés. Es decir, tomar una dimensión relevante de la pobreza y ver eso como límite, como causa de una falta de legalidad o de un comportamiento ilegal o de una discapacidad de hacer cosas bien con las reglas. Todo eso suena muy abstracto porque no he hablado de los tres debates, pero podemos dejarlos por las preguntas.